Hola y bienvenidos al único y primer podcast de contratación estatal en Colombia. Retorno al canal o retomo el proyecto después de año y medio por múltiples circunstancias personales. Entre ellas pues era funcionario público, no lo soy desde enero de este año, lo cual quita mucho tiempo y adicional a ello pues estoy estrenando bebé, de tal suerte que un nuevo hijo también, para los que somos padres, sabemos que quita mucho tiempo. De igual forma, pues decidí retomar este proyecto y terminarlo en virtud a que falta muy pocos módulos y muy pocos capítulos para terminar el curso, que está prácticamente pues superado ya en un 90%. En estos momentos pues les comunico que soy consultor en contratación estatal. Me he dedicado a eso este primer semestre. Tengo varios contratos con varias entidades estatales y estoy dedicado a la consultoría. Para los que se quieran comunicar conmigo, tienen alguna inquietud, pues pueden escribirme en el correo electrónico que aparece en el video o escribirme por el grupo de Telegram. Se pueden suscribir en ese grupo que se llama Charlas de Contratación Estatal. Obviamente, pues como muy bien lo saben, este curso de contratación pues es totalmente gratis. Si tienen alguna inquietud, es decir, una consulta sencilla, pues obviamente es gratis, también por el correo electrónico, por el grupo de Telegram, pero pues ya si tienen una consulta pues ya más elaborada, pues obviamente que sí tiene costo, porque pues no todo lastimosamente puede ser gratis y obviamente pues como estoy de independiente tengo que generar algunos réditos para mi sustento y el de mi familia. Recuerden que este canal lo pueden encontrar en YouTube, pueden encontrar el curso completo ahí, adicional en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. En cualquiera de esas plataformas se encuentran el curso completo. Para el mes de julio pienso programar un evento, una capacitacioncita que se va a llamar Los aspectos generales de la contratación estatal y sus principales modificaciones. Será un evento, una capacitación pues de 4 horas, algo corto, con un interregno obviamente, y será presencial acá en la ciudad de Medellín. Estén atentos a mis redes, que ahí estaré notificando o enviando la información respectiva. Obviamente pues va a ser muy barata la inscripción y esperemos que lo pueda llevar a cabo y que nos vaya bien. Bueno, sin más preámbulos, a mí me gusta, como ustedes saben, me gusta ir al grano y empezar a hablar sobre el tema, de tal suerte que entremos en materia. Habíamos quedado en el módulo 6, del curso, y el módulo 6 habla sobre el contrato estatal. Ya habíamos visto las clases de contrato, vimos varios contratos, que el de obra, que suministro, compraventa, consultoría, prestación de servicios. Habíamos visto el perfeccionamiento del contrato estatal, los requisitos para la ejecución del contrato estatal y habíamos visto las garantías del contrato estatal. Vamos a ver entonces el día de hoy un tema que conocen mucho pues los que hemos trabajado pues ya tantos años en contratación estatal, y son los denominados otro sí. El otro sí no es más que una modificación al contrato. Se va a modificar el contrato por cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que pasa? Que el término otro sí es tomado del derecho privado. Ustedes escuchan en el derecho privado, vamos a hacerle un otro sí a este contrato de compraventa, vamos a hacerle un otro sí a la compraventa de este vehículo, de esta casa, y modifican el contrato
mediante el otro sí. El otro sí también se utiliza en contratación estatal y el otro sí es la modificación al contrato, pero el otro sí es el género. El otro sí comprende varias especies. ¿Cuáles son? Adición, prórroga, modificación al contrato, suspensión al contrato, terminación bilateral del contrato. En fin, tiene muchas especies. Vamos a hablar sobre las generalidades del otro sí. Y comencemos entonces con la adición. Antes de ello quiero hacer claridad en que el otro sí sirve para modificar un contrato estatal y que un otro sí opera o se puede elaborar mientras el contrato esté vigente. Es lo primero que ustedes tienen que tener claro, que el contrato esté vigente. Si el contrato finalizó su ejecución contractual, pues ya no es posible realizar ningún otro sí. Por tal motivo, entonces recuerden, el contrato tiene que estar vigente para realizar un otro sí. Y estas modificaciones, pues muchas veces son necesarias, son muy útiles para una adecuada ejecución contractual. Comencemos entonces con la adición. La adición al contrato es en valor, pues también puede ser una adición en tiempo. Lo que pasa es que técnicamente lo llamamos es prórroga, pero no hay inconveniente. En muchas entidades estatales se establece que vamos a realizar una adición en tiempo. Vamos a hacer una adición de 3 meses. Yo generalmente recomiendo que adición sea en valor y prórroga en tiempo. Pero reitero, no hay ningún inconveniente en que se llame en una minuta, vamos a hacer una adición en tiempo, vamos a adicionar 2 meses, 3 meses. Para efectos prácticos, para un mejor entendimiento en este video, vamos a denominar la adición como una adición en valor que implique dinero. Entonces un contrato se puede adicionar perfectamente. ¿Qué es lo que pasa en contratación? Que estas adiciones no pueden superar el 50% del valor total del contrato. Eso está establecido en el artículo 40 de la Ley 80 del 1993. Hay 2 excepciones. La primera excepción nació en 2020, en la pandemia, con el artículo 8 del decreto 537 del 2020. Este artículo trae para mí 2 interpretaciones. Pues la primera interpretación es que cualquier contrato puede adicionarse en más del 50% bajo 2 características. La primera es que se haya suscrito durante la emergencia sanitaria. Recordemos que la emergencia sanitaria en estos momentos está vigente y va hasta junio del 2022. Todos los contratos que se hayan suscrito entonces durante la vigencia de la emergencia sanitaria pueden ser adicionados en más del 50%. ¿Qué es lo que pasa? Que este artículo tiene 2 párrafos. En su primer párrafo nos dice que durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios, es decir, cualquier contrato, que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, podrán adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la entidad estatal deberá justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación de emergencia. Es absolutamente claro que este primer párrafo se deben de cumplir 2 elementos: que esté vigente, que los contratos se hayan suscrito durante la emergencia sanitaria y que el contrato obviamente esté vigente. Y el segundo elemento es que sean para mitigar esa situación de emergencia.
Entonces, ejemplos claros, pues contratos en servicios de salud que sirvan para mitigar el tema del COVID-19, contratos para el suministro de elementos que sirvan para mitigar el COVID-19, en fin, cualquier clase de elementos que redunden en garantías en esta situación de la emergencia sanitaria. Pero yo le doy una interpretación más extensiva porque el segundo párrafo del artículo 8 del decreto 537 del 2020 establece lo siguiente: igualmente, es decir, también se podrán adicionar en más del 50% los demás contratos, y nos dice: igualmente esta disposición se aplicará a los contratos que se celebren durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19 y durante el término que dicho estado esté vigente. Para mí, aquí caben los demás contratos. ¿A qué me refiero con los demás contratos? O sea, contratos que no tengan una relación directa con la pandemia. Obvio, muchos abogados opinan diferente, expresan en varias oportunidades, he tenido discusiones académicas con ellos en donde manifiestan que solamente se puede adicionar más del 50% contratos que tengan relación directa con el COVID. Yo considero que no por este segundo párrafo, porque si fuera así de claro, pues entonces ¿para qué el legislador colocó este segundo párrafo? Sobraría, porque con el primer párrafo tendríamos. Yo creo que este párrafo es para otros tipos de contratos, claro está, siempre y cuando sean justificados técnicamente. No es que vamos a adicionar más del 50% porque sí, no. Una obra pública, ¿por qué se requiere adicionar más del 50%? Debe especificarse muy bien el por qué. Esa es la interpretación que yo doy y es mi opinión. Obviamente se aceptan opiniones en contrario, las cuales serán igual de respetables a la mía. Y la otra ocasión en donde un contrato se puede adicionar en más del 50% también es otro tema que suscita muchísima discusión, y es en los contratos de obra cuando se realicen modificaciones de cantidades de obra. Un tema muy álgido, pero muchas obras públicas de este país se han realizado de esta manera. Es decir, se han adicionado más del 50% cuando hay modificaciones de cantidades de obra. Es decir, se pidieron inicialmente 3 kilos de cemento, pero hacen falta más, entonces ahí podemos modificar esa cantidad. Al modificar esa cantidad, ahí se podría adicionar más del 50%. Pero es un tema pues de discusión muy largo, que ya suscitaría otras intervenciones más prolongadas. Otra modalidad de otro sí al contrato, es decir, otra especie, serían las prórrogas al contrato. Ahí sí, prórroga solo es tiempo. No vamos a decir vamos a prorrogar en dinero este contrato. No, contrario a la adición, que la adición, pues en virtud del castellano, se puede presentar tanto para adicionar en dinero como para adicionar en tiempo. El tema de prórrogas, no, prórroga es solo en tiempo. Vamos a prorrogar el contrato en 2 meses, en 3 meses, en 5 meses. Las prórrogas no tienen límite en el tiempo, como si tiene una limitante la adición, que ya la vimos que es el 50%, con las 2 excepciones que acabo de mencionar. Las prórrogas no. Ojo, ello no quiere decir que entonces las prórrogas sean ilimitadas, sean eternas. Yo puedo prorrogar un contrato hasta que la entidad estatal lo considere pertinente. No, obviamente se puede prorrogar un contrato en más del 50%, pero siempre tiene que haber un término o una fecha de finalización.
Lo que quiero indicar con esto es que no tiene la limitante del 50, que eso le preguntan a uno mucho en las entidades estatales. ¿Hasta cuándo puedo prorrogar este contrato? Dura 3 meses, solo lo puedo prorrogar 3 meses. O dura 6 meses, solo lo puedo prorrogar 3 meses. No, lo puedo prorrogar más. Lo puedo prorrogar otros 6 meses o 5 meses, es decir, más del 50%. Claro está, así como en la adición, pues técnicamente hay que justificar muy bien el por qué se requiere esa prórroga. Otra modalidad de otro sí al contrato, una cesión. Los contratos se pueden ceder. En principio, el artículo 41 de la Ley 80 del 93 prohíbe la cesión del contrato, pero resulta que a renglón seguido expresa que salvo si la entidad lo autoriza. Es decir, un contrato sí se puede ceder y participan dos partes, un cedente y un cesionario. Esto opera mucho en prestación de servicios. Se contrata un abogado, ese abogado no puede seguir ejecutando el contrato, entonces le hace la cesión a otro abogado. ¿Qué debe de cumplirse para una cesión? Pues que sean de iguales o superiores características. Me explico. Un contador público con maestría le va a hacer cesión a otro contador público con maestría. No un contador público le va a hacer una cesión a un ingeniero civil. No, porque no habría unidad de materia. Es decir, tiene que cumplir con el mismo objeto y cumplir con los mismos requisitos técnicos y académicos que se solicitaron inicialmente, es decir, para el primer contrato. Eso es, en términos generales, una cesión, que también es otro sí. Otra modalidad de otro sí, la suspensión al contrato. Un contrato estatal se puede suspender. ¿Por qué? Por múltiples razones. El contratista no puede seguir cumpliendo el contrato por un determinado tiempo en virtud del COVID, como nos pasó. Muchos contratos de obra y demás se suspendieron en esa época porque no se podía salir a ejecutar el contrato. Entonces generalmente, ¿qué operó? Se suspendía el contrato. Otro ejemplo que yo coloco mucho es el de las licencias de maternidad. Cuando hay una licencia de maternidad, pues el contrato se suspende. Obviamente luego se reinicia y hay que respetar un fuero de estabilidad laboral reforzada para las maternas. Así mucha gente no tenga en su concepción esa definición de estabilidad laboral reforzada porque opera solo para los laborales, pero pues ya la jurisprudencia ya ha revestido de este fuero a las maternas. Para ello les recomiendo, los invito a la lectura de la sentencia T350 del 2016 y la sentencia SU 049 del 2017. Estas sentencias hablan muy claro el tema de la licencia de maternidad. Simplemente es para efectos de ejemplificar el tema de la suspensión de un contrato estatal. Y obvio, la suspensión tiene que ser bilateral, tiene que ser de mutuo acuerdo. La entidad no puede suspender un contrato de manera unilateral. La suspensión opera de común acuerdo con el contratista. Otra modalidad de otro sí puede ser una terminación bilateral del contrato. El contrato ya ejecutó su objeto o por otras causas no fue posible ejecutarlo en 6 meses, sino que terminó en 4 meses. ¿Por qué? Porque el contratista no pudo, por razones de salud, por razones de viaje, en fin. Entonces ahí opera una terminación bilateral. Se termina el contrato antes de tiempo y mediante un acta se termina el contrato antes de lo presupuestado. Eso es una terminación bilateral de común acuerdo entre las partes. Y eso pues, es un otro sí al contrato. Se terminó, sí, pero mediante un otro sí denominado terminación bilateral del contrato. Por último, pues un contrato puede tener sus modificaciones. Es decir, el contrato
puede quedar denominado como otro sí modificatorio. Ese otro sí modificatorio es modificar cualquier otra cláusula. Vamos a modificar la forma de pago, vamos a modificar el tiempo de entrega, vamos a modificar la cláusula del lugar de ejecución, vamos a modificar algunas actividades del contrato. Ese es un otro sí modificatorio. ¿Y tendría que tener adición o prórroga? No necesariamente. Solo vamos a modificar el lugar de ejecución, por ejemplo, o la forma de pago. Pero también puede haber una mixtura de varios otros sí, por supuesto. Mediante un otro sí se puede realizar una adición al contrato, una prórroga al contrato, y vamos a modificar 3 actividades del contrato y vamos a modificar el lugar de ejecución. Perfectamente. Toda esa serie de modificaciones pueden estar en un otro sí. Ese otro sí pues ya consistirá en adición, prórroga, modificación. Esos son los otros sí que se le pueden realizar a un contrato. Ese es el denominado otro sí al contrato estatal. Espero que haya quedado un poco claro este tema. Reitero, es un tema pues muy genérico, en el que lo principal que deben de tener en cuenta cuando vayan a modificar un contrato estatal es que el contrato esté vigente, porque si no está vigente pues no podríamos realizar ninguna de estas acciones jurídicas modificatorias a un contrato estatal. Para el próximo capítulo vamos a ver entonces, a continuar con el módulo 6, ahí terminaríamos el módulo 6 y hablaríamos de las cláusulas exorbitantes o excepcionales al contrato estatal. Como siempre, les agradezco mucho su atención y su paciencia. Muchas gracias.